Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Bien, seguimos conversando en esta oportunidad con Rodrigo Gajardo. Rodrigo lidera una área de desarrollo institucional en la universidad para vincularse justamente con empresas, precisamente en línea con lo que hemos venido conversando en el primer bloque y en este segundo bloque, relativo a cómo ayudar a las empresas también a reinventar, transformar sus procesos de vinculación con clientes, sus procesos de innovación obviamente internos, su vinculación también con lo nuevo, con la nueva frontera, con las siguientes fronteras de valor. Cuando uno estudió, en mi caso al menos, las curvas S en la universidad hace un montón de años, teoría económica, la curva S explica la tendencia de un mercado o un segmento de clientes de absorber tecnología. Y en general tiene una etapa plana, una curva de crecimiento y luego una etapa plana de obsolescencia. Rodrigo, eh, hoy cuéntanos en tu visión, eh, las empresas, ¿cuánto están integrando en su planificación, en su estrategia, la innovación entendida como un proceso para crear siguientes curvas S en el futuro? A ver, yo he abordado y me ha tocado trabajar con empresas en ciertos ámbitos de la innovación. Por lo tanto, por ejemplo, desarrollo tecnológico no es un área en la cual yo me he metido y que sé que las empresas están buscando generar nuevas soluciones. Lo que sí me llama la atención a mí en ese tramo es cómo las empresas han buscado formas de innovar en productos, en servicios, sobre todo desde esa innovación en la experiencia, que creo que es interesante para poder generar nuevas maneras de crear valor, ¿ya? Y en ese sentido es muy interesante lo que ha pasado con las empresas que han instalado la experiencia como un driver de valor fundamental en el desarrollo de crear valor, desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios y conseguir esa fidelización del cliente. Creo que ese fenómeno es muy interesante y que, bueno, que ha sido muy catapultado por la transformación digital, ¿ya? No es que antes no se hablara de la experiencia, ¿ya? Yo creo que antes, cuando se hablaba de experiencia, se hablaba de calidad de servicio, ¿ya? Cuando en los años 90 se hablaba de calidad de servicio, de eso estaban hablando. Sin embargo, transformación digital y sobre todo la búsqueda de proveer de un servicio y un buen servicio en lo digital generó la necesidad de áreas especializadas en entender cómo es el viaje del cliente y sobre todo cómo es el viaje del cliente en distintos puntos de interacción. Porque hoy en día, si tú quieres comprar un producto, quizás partiste por una publicación que te apareció en Instagram, luego te llegó quizá un correo, viste la web, el e-commerce de la marca, quizás después fuiste a la tienda, pero finalmente compraste online. Digo, la forma en cómo el cliente experiencia a la marca es omnicanal, ¿ya? Y esa es como una de las principales desafíos que tienen las empresas que han generado múltiples canales para llegar a los clientes. Y ahí hay, bueno, muchos nichos de trabajo. Hoy en día, con la contracción económica, pareciera que todas las ganas de tener modelos de negocio centrados en el cliente, se han visto limitados de alguna forma. Hay una de las últimas tendencias que estaba leyendo en los reportes, hablaba del cliente que busca de nuevo amor, la búsqueda nuevamente del amor de la empresa que dejó de atenderlo como era antes, ¿ya? Y que es un gran desafío finalmente. Hoy en día hay un cliente mucho más exigente y que está buscando experiencias distintas y también inmediatez. Si antes un producto que tú comprabas online te llegaba en un mes, no importaba tanto. Hoy en día, si no tienes la opción de llegada hoy o mañana máximo, pareciera que es un mal servicio. Entonces, esa subjetividad del mercado, ¿ya? Todo lo que uno entiende en la economía del comportamiento,
hay que gestionarlo. Y hay que gestionarlo de buena forma para seguir siendo competitivo. Y creo que esa es una de las líneas de innovación más interesantes que hemos buscado trabajar. Fuera de la capacidad de las empresas de instalar una cultura de innovación. ¿Ya? Las empresas hoy en día todas entienden que tienen que innovar si no mueren. Y uno de los desafíos para ellos es que efectivamente la innovación pase de ser una unidad, una subgerencia o una gerencia, a ser un mindset en toda la empresa. ¿Ya? Y ese es como un desafío importante que tienen las empresas. Mi aproximación siempre creo que a la innovación tiene que ver con la cultura, ¿ya? Con el fenómeno más bien sociocultural que tiene la tecnología o los mercados. Rodrigo, sabiendo lo importante que es la centricidad en el cliente, hay libros sobre centricity, eh, por todo lo que comentaste recién. Y por otra parte, el foresight, que es una disciplina a esta altura que muchas consultoras están practicando para que empresas puedan mirar en el borde y poder explorar nuevos negocios. Sabiendo lo importante de esas dos, que tal vez la primera es más de corto plazo y la segunda obviamente más de horizonte 3. Eh, Aún hay muchas empresas en Chile, ¿no?, que consideran la innovación como un gasto y no como una inversión. Siendo así, y viendo uno las conversaciones de colegas, amigos que nos dicen que varias empresas están recortando presupuesto y gente de las áreas de innovación, que para mi gusto es cortar músculo, y ellos piensan que es cortar grasa. eh, Cuéntanos un poquito de tu visión subjetiva, obviamente, personal, de cómo logramos que las empresas entiendan, los directorios, que la plata que se gasta en innovación es una inversión y no gasto. Mm. Yo creo que eso, desde mi punto de vista, tiene que ver con dos dimensiones. Una, algo que hablé al principio del programa, y tiene que ver con las miradas, ¿ya? Insisto en que siempre tenemos miradas del corto plazo, que son súper necesarias, porque en el corto plazo hay que pagar planillas de sueldo, en el corto plazo hay que pagar a proveedores, eh, etcétera. Y hay que tener resultados en el corto plazo, evidentemente. Sin embargo, el futuro de las empresas está en el largo plazo. Y muchos resultados terminan decantando en el tiempo, ¿ya? Otros no, por supuesto. Pero creo que el poder instalar miradas de largo plazo permiten entender mejor los procesos que llevan a cabo los equipos de innovación, ¿ya? Sobre todo lo que mencionaba antes, las repercusiones de una buena cultura de innovación, tú no los vas a ver en un año, por dar un ejemplo, en meses, ¿ya? Los vas a ver cuando puedas tener un equipo mejor preparado, equipos más abiertos. Una de las grandes barreras que tienen los corporativos y las industrias es que las áreas productivas, ¿cierto? Y las áreas logísticas son muy poco porosas para aceptar cambios, ¿ya? Eh, pero en la medida que uno tiene quizás gente con una mentalidad más de experimentación en un espacio de logística, quizás efectivamente puedes arreglar muchos problemas que tienen como resultado una reducción de costos importante. Entonces, creo que una de las cosas que uno debe saber implementar en el área de innovación es saber equilibrar innovaciones incrementales con innovaciones radicales, ¿ya? Eh, y innovaciones que tienen quizás no generan más ingresos, ahorran costos. Y eso son estrategias súper interesantes que le puedan dar piso a áreas y profesionales que están moviendo la innovación en las empresas. Eh, yo creo que por ahí hay un elemento esencial para seguir avanzando en innovación. Y la historia nos muestra que efectivamente las empresas que no se abren a crear nuevos segmentos o encontrar nuevos segmentos de clientes, a mejorar o crear nuevos servicios, nuevos productos, no les queda otra que competir por precio, que finalmente es la muerte, o desaparecer. Entonces la innovación no es un capricho, sino más bien es la manera de seguir subsistiendo. En esa línea, ya
que tú mencionaste hace un rato la importancia y los aspectos a considerar en la economía del comportamiento, los patrones de consumo, cómo está modificándose todo lo relativo a la experiencia del cliente por la economía digital que estamos viendo. Vámonos al Mm, mundo de la perspectiva. Eh, Existe una corriente, una rama y un enfoque que es el foresight corporativo, la perspectiva, la generación de escenarios futuros. Eh, en tu experiencia, tú conociendo ese ámbito, eh, ¿qué recomendación le darías a aquel ejecutivo que está mirando este programa respecto de cómo mirar o cómo entender aquellas señales débiles que están en el horizonte y que a esa empresa le podrían dar luces de tal vez un cambio en el mercado al cual hay que anticiparse? ¿Qué debiese estar haciendo como ejercicio esa empresa para poder identificar esos destellos de luz en el horizonte y poder mm, ejecutar un plan para poder, como tú dijiste hace un rato, sobrevivir finalmente? mm. A ver, yo tengo una mirada un poco crítica respecto de las señales que uno mira para innovar. Lo digo porque en general la prensa de la innovación hace mucho énfasis en señales fuertes. Por poner un ejemplo, inteligencia artificial, ¿cierto? El año pasado explotó esa categoría y las empresas están buscando cómo implementarlo, cómo desarrollarlo, etcétera. Eh, y, y fuera de los reportes que uno puede leer, que intento siempre ponerme al día con los distintos reportes de tendencia que están disponibles, a mí me gusta mucho mirar el borde. ¿Ya? Disfruto mucho inclusive de la mirada del arte y la mirada crítica, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, de hecho, bueno, voy a hacer un spoiler. El texto que quiero recomendar tiene que ver con una editorial que me gusta mucho, que es Caja Negra, ¿ya? Una editorial argentina que, que mucha de la gente que publica es gente que mira, tiene una mirada crítica respecto de los fenómenos mainstream, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que es inminente una crisis de la vida digital, ¿ya? Eh, por distintos motivos, yo siempre he estado mirando un fenómeno que he tratado de desarrollar desde mis proyectos, desde fundaciones que he creado, que tiene que ver con este mix entre lo análogo y lo digital, ¿ya? Porque el futuro pareciera ser digital. Y, y de lo que logro ver en las señales de cambio, sobre todo las débiles, es que lo análogo se vuelve más importante cada vez que se vuelve más preponderante lo digital, ¿ya? Lo digo, por ejemplo, la gente que migra, la gente que ya no puede seguir viviendo en ciudades en un estilo de vida determinado y migra a otros lugares. ¿Ya? Recordemos cómo se empezaron a poblar en pandemia ciudades pequeñísimas por este éxodo, ¿ya? De gente que, esta migración particular de la ciudad al campo. Eh, Ese es un fenómeno análogo digital. Digo, porque hay gente que asume que desde lo digital va a poder seguir teniendo trabajo, pero busca desconexión. ¿Ya? Eh, y es que esta crisis, bueno, tiene que ver eh, con ese aumento, esa velocidad que estamos viviendo en el consumo, ¿ya? En el aprendizaje, en el trabajo, ¿ya? Y eso decanta necesariamente en problemas complejos que hay que abordar, ¿ya? Yo tengo una mirada crítica respecto de la implementación total de, por ejemplo, inteligencia artificial en la educación, y lo digo como aquí estoy hablando como académico. Yo considero que el aprender algo es sumamente análogo. Eh, y cuando yo quiero sistematizar ese conocimiento ya aprendido y aumentar velocidad, me voy a lo digital, lo automatizo con inteligencia artificial. Pero si yo no sé preparar un paper, si no sé preparar un artículo determinado, difícilmente sé escribir los mejores prompts y cuestionar lo que me está entregando una aplicación determinada. Entonces, creo que hay que mirar
ese mix entre lo análogo y lo digital, porque las personas, los consumidores, los clientes, esta es mi perspectiva, cada vez más van a pedir experiencias análogas que se mezclen con lo digital, porque lo digital por sí mismo no se sostiene, ¿verdad? Eh, Insisto, eso se va a ver tanto en el consumo como en el aprendizaje, la educación, el trabajo, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, dónde van a migrar estos nuevos ciudadanos? ¿Qué servicios les vamos a entregar? ¿Ya? ¿Y cómo van a evolucionar las empresas para ofrecer mejores espacios de trabajo para ese tipo de usuarios? Hoy en día las empresas ya tienen problemas para fidelizar a sus trabajadores. Un trabajador que se aburre rápido, ¿cierto? Que busca nuevas experiencias constantemente, que el trabajar todos los días en el mismo lugar casi que no es opción. O sea, si no existe una jornada híbrida, hay mucha gente que no va a tomar ese trabajo, o si no hay teletrabajo. Eh, y creo que es, este planteamiento que te muestro decanta rápidamente en los productos que tienen que ofrecer las empresas, en los servicios que hay que ofrecer eh, para hacer frente a una crisis inminente digital. ¿Ya? O sea, estamos saturados. Tenemos niños que están con una depresión enorme y que viven en un TikTok. Entonces, algo va a ser necesario implementar en esta dinámica análoga digital. Hay un autor de nombre Kurt Vonnegut que decía, en el borde se ven muchas cosas que no se pueden ver desde el centro, cosas grandes, insospechadas. La gente del borde es la primera que las ve. Eh, para cerrar, Rodrigo, se nos fue volando el tiempo. Un libro, podcast, autor que te parezca interesante recomendar. Hay dos libros que estoy picoteando. En general, libros de literatura son los que me leo de una, el resto picoteo muchas cosas. Uno que me tiene súper pegado es K-Pop, que es el compendio de los artículos escritos en el blog de Mark Fisher, un académico, crítico de cine, y en esencia cultura pop. Mark Fisher, que se suicidó hace algunos años atrás, un personaje que tenía una mirada crítica respecto a los fenómenos culturales, populares, que decantan obviamente el mercado, y que para mí es una influencia muy importante para tener nuevas miradas de innovación. ¿Ya? Y otro es Ausencia, de Byung-Chul Han, este filósofo, lo tengo por acá. Ausencia, acerca de la cultura y la filosofía del lejano oriente. Eh, y cómo entendemos el- la manera de abrir y cerrar espacios para que ocurra el equilibrio, algo interesante. Otro libro que voy a recomendar es este, la publicación que sacamos en el proyecto Hub Metropolitano, Centros de Innovación para Nuevas Economías y Territorios. Y en YouTube, yo dije YouTube, no dije podcast, porque hay una mezcla bien extraña ahí entre el podcast en Spotify o en otra plataforma y en YouTube. Café Kioto, eh, de Juan Felipe Salguero, creo que es, profesor de la UBA en Buenos Aires. Un tremendo programa para tener una mirada crítica de los distintos fenómenos políticos, culturales, digitales, etcétera. Lo sugiero mucho. Café Kioto. Buenísimo, te agradezco, Rodrigo, el tiempo, la conversación, las recomendaciones también. Espero también tenerte en un futuro cercano de nuevo en nuestro programa y será hasta una próxima. Te mando un abrazo. Gracias, Ángel. Un abrazo para ti. Chao, chao. Nosotros también vamos cerrando esta edición del día de hoy de Expreso con Futuro. Siempre recordar, revisar acá abajo están las redes sociales de Divox Radio en Instagram, Facebook, LinkedIn, obviamente también www.divoxradio.com para que revisen este y otros programas de Divox Radio. Pero también verlos en un siguiente martes, 9 de la mañana, en otro interesante Expreso con Futuro. Chao, chao.